por seguir con nosotros. Ya lo decía Hugo en nuestra entrevista central del día de hoy. Tenemos a Domingo Contreras, asesor y enlace del Poder Ejecutivo con los ayuntamientos y precandidato a la alcaldía por el Distrito Nacional. Gracias por estar aquí, Domingo. No, gracias a ustedes por permitirme intercambiar las ideas. Ya él tiene el color del ayuntamiento puesto. Eso es la campaña del ayuntamiento. De hecho, ya estábamos hablando sobre uno de los aspectos que también atañe al ayuntamiento. ¿Qué vamos a hacer con el tránsito? En una propuesta de Domingo Contreras a la alcaldía, ¿qué se haría con el tránsito? Mira, este es el principal problema ahora mismo de esta ciudad. Yo digo que ya son una plaga los tapones en esta ciudad. Tú tienes, primera cosa que el ayuntamiento tiene que abocarse y que estuvimos trabajando en eso y que debe retomarlo. Transporte, hay actividades de carga que tienen que trasladarse a horarios nocturnos y de madrugada. Y el primero que tiene que dar el ejemplo es el ayuntamiento con la recolección de los residuos sólidos. Tenemos que hacer una reorganización vial de la ciudad. Como aquí se ha desarrollado un parque vehicular inmenso, sin tener los parqueos correspondientes, cada calle que es de doble vía, tú estás teniendo cantidad de conflictos, porque la gente se parquea de ambos lados, la vía no tiene suficiente amplitud para permitir la circulación fluida en ambas direcciones, y ya tú lo que tienes es una serie de problemas. Tiene que hacer un pacto real con el sector privado para la construcción de parqueos. Mira, los parqueadores se han convertido en una especie de acoso en ciertos sectores de la ciudad. ¿Una especie? No, es una cosa. Es más, la gente se siente intimidado. Sí. Claro. Mira, tú te pones a ver. A veces llegan con una piedra a pedirte O te rayan el carro. Pero perdón. o te dan un papelito para que tú pagues por adelantado. Pero están ahí Hecho a porque mano. la autoridad lo ha permitido Claro, también. ahora, Vamos a estar claros. No es que ellos salieron ahí y se adueñaron de ¿Y eso. quién es el responsable según la ley de asumir ese rol? El ayuntamiento. Mira, en el artículo 19 de la ley 176, el ayuntamiento responsable de la reorganización del tránsito. Es verdad que eso se ha multiplicado en una cantidad de instituciones, pero hay tareas que son sola y exclusivamente del ayuntamiento. Pero además, el ayuntamiento tiene que hacer el esfuerzo de ejercer su liderazgo en ese sentido. Ciertamente que la mejoría del tránsito en cualquier sociedad pasa por tener un sistema de transporte articulado y transporte colectivo. Ahora, yo sé que en algún momento con el mismo desarrollo del metro, que ha ido contribuyendo a paliar el manejo de flujo de pasajeros en la ciudad, pero es insuficiente porque tú tienes la avenida 27 de febrero, que es la principal avenida, y de alguna manera la Sánchez, que no tienen un transporte colectivo de calidad. Que es lo que he visto, por ejemplo, ahora mismo está cursando una propuesta sumamente interesante en el Poder Ejecutivo para ver cómo se genera una negociación con los sindicatos. Porque, por ejemplo, las ciudades que yo conozco que han resuelto este problema, Curitiba, Bogotá, Ciudad Guatemala, en todos los casos se ha negociado con los sindicatos y se ha encontrado una solución en el que ellos han pasado, porque ya ellos son empresarios importantes, que manejan un flujo, de tener unas unidades tetaltaladas, a tener unidades de mejores condiciones, porque la actividad económica en esos ejes ya permite una inversión de otro nivel. Domingo, pero eso se ha intentado varias veces y tenemos los Renove, que si los pollitos, que si las garcitas, hay una serie de proyectos en los cuales se ha trabajado con los sindicatos que han terminado en escándalos de corrupción. Pero ninguno se dieron en el contexto actual. Tú no tenías un metro que cuando se extienda ya en la segunda línea hasta la zona oriental, tiene la capacidad del manejo de flujo. Ya el papel que harían esta nueva ruta sería articular para complementar la oferta que tú tienes. Antes... Pero duraron casi 3 años parados los autobuses para las rutas complementarias del metro, las alimentadoras, entonces... Bueno, esas negociaciones y que no parecen existen tan fáciles. todavía y se eliminaron. No esas se rutas entregaron a los No, se la entregaron a la ONSA. la ONSA no están en circulación. Pero ya, una vez hecha la segunda línea del metro, yo creo que los sindicatos terminarán entendiendo, porque por ejemplo, las propuestas que yo he visto, Yael Isa, que es uno de los expertos dominicanos que se ha formado en manejo de transporte, a los sindicatos le conviene. Económicamente, digamos, si el salto que darían en el manejo, en un transporte que se mueve en esa dirección. Ahora, hay medidas que aparte del sindicato de transporte colectivo, transporte de carga, aliviaría. Por esta ciudad pasan 17,000 furgones del puerto de Jaina
al puerto multimodal Caucedo. Se espera, por ejemplo, que la avenida de Circunvalación, ¿Con qué frecuencia? o diario, Ay, mi madre. no, pero que tú Sí, tienes, ese es el- no, esta ciudad, tiren una fotografía y saquen los vehículos pesados. Solo con pasar el transporte de carga se alivia, todo el transporte se alivia en un 40% automáticamente. Pero yo lo que digo, Domingo, y ahí voy tú como precandidato a alcalde, pero tú estuviste en el ayuntamiento también y formas parte del equipo del Poder Ejecutivo en materia de asesoría de ayuntamiento, pero óyeme, si tenemos todo eso, o sea, tú estás en el poder, tú estás en el gobierno, ¿por qué no lo hacemos? O sea, ¿por qué no hemos dado los pasos de avance? Si vemos cada día, como tú mismo lo dices, Domingo, hay propuestas interesantes en el Poder Ejecutivo, pero aquí siempre se está llevando una propuesta interesante y nunca al final se resuelve nada. ¿Qué es lo que pasa? Mira, en el caso del transporte de carga, lo llegamos a trabajar con la Cámara Americana de Comercio, más con todos los sectores empresariales. De hecho, se comenzó a desarrollar un modelo con la cervecería. Yo lo que entiendo es que el ayuntamiento, en este caso, tiene que enfocarse más en estos temas. Yo creo que la agenda, inclusive del plan estratégico de la ciudad, uno de los temas vitales, es el tema del tránsito y la movilidad, porque yo estoy hablando solo de uno de esos componentes. Claro. No hablemos del peatón. En una ciudad que aspira a ser No turística, tiene espacio. El peatón no tiene espacio aquí. Ahora, ¿qué pasa? Te voy a poner un ejemplo que una vez el ayuntamiento intentó mover la recogida de basura para la noche en un polígono. Pero resulta que la gente se parqueaba frente a los tanques, a los contenedores. Ahora, es que yo digo, es que el modelo de gestión de autoridad del ayuntamiento le quedó por detrás al funcionamiento de la ciudad. Por eso es que estoy planteando reorganizar ese modelo de autoridad en 94 polígonos, uno por kilómetro cuadrado, y crear otra manera del ejercicio de la autoridad, que yo llamo el regente municipal, para hacer que el policía municipal, que el promotor de educación ciudadana, que las propias brigadas de limpieza tengan otra lógica de funcionamiento, más acorde con el funcionamiento permanente que tiene el territorio. Porque, por ejemplo, el ayuntamiento funciona de 8 a 3 de la tarde. A las 3 de la tarde el ayuntamiento cierra y ya lo que tú puedes... La ciudad sigue. La ciudad sigue. Es más, las actividades de los cuales los ciudadanos se quejan, por ejemplo, ruido en colmadones, construcción, son en otros... Después de las 6 de la tarde. Después de las 6 de la tarde en otros horarios, pero en el fin de semana, desde el viernes a las 3 de la tarde el ayuntamiento no está operando, salvo el personal de limpieza. Entonces, ¿qué es lo que miro? ¿Cómo tú podrías resolver el hecho de que tú traslades los camiones de la recolección en hora de la noche a tener un ejercicio de la autoridad diferente, claro, que permita interactuar con los edificios y decirle, bueno, mire, este punto lo marcamos, aquí no puede parquearse nadie porque el camión va a recolectar la basura, y si no lo hace, entonces tiene que haber una grúa, tienen que haber acciones, pero tiene que haber alguien responsable que permita que el ayuntamiento ejecute su autoridad para poder llevar a cabo estas tareas de organización que requerimos en el territorio. Y no es no se boicotean una autoridad con otra al estar tan disperso el tema transporte en la República Dominicana. El ayuntamiento tiene una función, pero Obras eso, públicas tiene compite con las funciones que tienen otros. Obras públicas, Sí. amén. Son demasiadas instituciones Mira, para tratar con ese tema. hay un proyecto de ley que uno espera que en esta legislatura... El del Intrans. Sí, lo de formar el instituto del tránsito, transporte, del exacto. transporte, que crearía ya un ente único, con una estrategia única y con la responsabilidad que tiene cada uno de los entes. Todo el mundo sabe que esto se ha solapado por años y que de alguna manera esta ha sido una gran excusa para un poco tirar la pelota para uno y otro lado, claro, sin que se genere una solución. Ahora, es algo que queda claro. Tú no puedes tener una ciudad de las dimensiones de la ciudad de Santo Domingo, es que esta ciudad es otra. Yo digo, aquí se cerró un ciclo urbano. Nosotros estamos viviendo en una ciudad vertical con una serie de características en el tránsito, en el manejo de flujo de líquido, de los residuos cloacales de todos estos edificios. Eso es grave. En el tema, por ejemplo, de la revitalización urbana, de la posibilidad de la construcción de la vivienda social, el propio manejo de la basura, la oportunidad que esta ciudad tiene en el turismo. Es decir, tú tienes una ciudad que tiene una serie de desafíos y oportunidades, entonces tienes que haber nuevas políticas. Yo le voy a poner este ejemplo simple. Cada vez que una casa, un promotor la compra
y la demuele para construir un edificio, se lleva los árboles que están en el patio. Pero esta ciudad no tiene ninguna normativa para poder mantener el verde de la ciudad. Lo que nosotros tenemos como verde es lo que generaron las generaciones anteriores. Si nosotros continuáramos la política que tenemos, nosotros vamos a legar una ciudad que está perdiendo proporción de verde por ciudadano. Y eso es una muy mala noticia para la ciudad en términos de salud respiratoria, en términos de atractivo inclusive para el turismo, porque resulta que las ciudades más atractivas hoy, Nueva York está incrementando su verde, Hong Kong, Londres, Madrid, porque cada edificio que se construye tiene que pagar una cuota, un fondo verde, como le paga a un promotor o a un vendedor por cada apartamento que le vende, le paga a la ciudad y la ciudad compra lote y lo transforma en verde. Entonces nosotros no podemos continuar con normativas y políticas que no se ajustan a la ciudad que hoy se ha convertido en la ciudad de Santo Domingo. ¿Hacia dónde tú entiendes que tiene que ir? Estás hablando, bueno, las propuestas del tema de turismo. ¿Qué debe de ser o el Distrito Nacional? Pues no es Santo Domingo, ya se va de las posibilidades de la autoridad del ayuntamiento. Vamos a hablar Distrito Nacional. ¿Hacia dónde tiene que ir? ¿Que se tiene que convertir en qué? ¿En una ciudad de turismo? ¿En una ciudad qué? ¿Cómo tú la ves, el Distrito Nacional? Es una ciudad combinada, porque este es un centro financiero, es un centro de servicio inclusive. Por eso te pregunto, o sea, tú vas a muchos países, Frankfurt es el área financiera, fulano es la capital, el otro, o sea, cada ciudad tiene su protagonismo. Pero la gran oportunidad para generar empleos de esta ciudad es una combinación, pero el turismo tiene que tener un papel mucho más activo que el que lo tiene hoy. Yo digo que esta ciudad puede aspirar perfectamente a traer 3, 4 millones de turistas. En los próximos 3 años se puede dar una meta de 2 millones de turistas. De hecho, la propia adecuación del centro histórico, esa revitalización está movida en esa dirección ahora. ¿Usted cree que está terminado en 3 años eso? Sí, no antes. Sí. Antes, okay. Lo que pasa es que se ha sometido a un segundo proyecto que yo lo comparto plenamente. Eso no debe frenarse ya. Eso se debe extender inclusive a los barrios periféricos. ¿Qué es lo que yo miro? De la Máximo Gómez hacia el este, que una zona que hay muchas de nuestras barriadas, inclusive que se construyeron en tiempo de Trujillo, sí. Villa Juana, Villa Francisca, Villa Consuelo, en Sánchez Payá, mejoramiento social. Son viviendas en solares, viviendas pequeñas en solares 300 metros, 500 metros, que para mí son la oportunidad de verticalizar esa zona de la ciudad. Porque tú le estás colocando línea del metro, una serie de servicios, y le estás diciendo a la gente que se vaya a la periferia de la ciudad. Ahora, ¿qué pasa? Que está comprobado, hay miles de esas viviendas ya deterioradas, que las personas que viven en ellas no tienen las condiciones económicas para repararlas. Entonces aquí hay una oportunidad con la fiducia, que es lo que he dicho. Doña, deme la vivienda, hacemos el proceso legal, le devolvemos un apartamento nuevo para que usted se quede viviendo en su mismo lugar, y le pagamos la diferencia de lo que haga la tasación de su solar, pero así generamos 7 nuevos apartamentos que le podemos vender a parejas jóvenes que a un costo mucho más barato que un apartamento en otra parte de la ciudad se puedan quedar viviendo en la proximidad del metro y tú puedas llevar a estos sectores populares sangre nueva, porque también algo que ha ido pasando es que estos sectores se han ido deteriorando o envejeciendo de alguna manera y las personas jóvenes profesionales se han ido mudando a otros lugares. Entonces, pero al mismo tiempo, ¿qué oportunidad te da esto de revitalizar estos barrios? Bueno, que el ayuntamiento con el Fondo Verde pueda comprar 2 viviendas, hacer una plaza, y ese verde que cortó en Serrayé en otro sitio, entonces lo restablece en el Espaillá, en el Luperón. Y nosotros, estos barrios, por ejemplo, todo el tema de la vialidad. Eso es una propuesta, todo eso es posible hacerlo. Pero están ahí, están ahí los recursos. Yo le pregunto, ¿qué le impide al ayuntamiento? No, crear una dirección de la vivienda social, poner un fondo de inicio, que es un fondo reponible, porque cuando, por ejemplo, puede que la señora no tenga el título de la casa, y el ayuntamiento dice, voy a poner los 200,000 pesos que cuesta sacarle el título. Cuando lo saque y se firme el acuerdo con el banco para la construcción, la señora le devuelve al ayuntamiento de nuevo los 200,000 pesos. Es decir, esos son proyectos. Domingo, el desorden con el que ha crecido no solo el distrito, sino Santo Domingo completo, se ha dado con la complicidad de los ayuntamientos y del ayuntamiento del distrito, el de Santo Domingo, del de donde tú quieras,
porque son los que tienen que dar los permisos para que se construya. Todo el que conoce a algún constructor sabe que se hace el hoyo y después se va a sacar el permiso, y en lo que se va levantando el edificio se va negociando con el ayuntamiento los permisos, y en ese negociando hay de todo, desde lo lícito hasta lo ilícito. Entonces, ¿en cómo se frena un proceso que ya se ha vuelto cultura para transformar la ciudad en algo viable? Mira, por eso es que estoy diciendo, por ejemplo, esta ciudad, para que entendamos, aquí se dan 1.200 permisos al año. Cada constructor, cuando termina una torre, póngale promedio 25 o 30 metros de acera. Ahora, ¿en qué se entra? Cuando tú lo calculas, estamos hablando de 30 kilómetros de acera por año. 30, 40, 50 kilómetros de lo que tienen permiso. Ahora, ¿qué se transforma en la mayoría de esa acera? En escalera, en rampa, en acera pequeñita. ¿Por qué? Porque el ayuntamiento no tiene supervisión. Por eso es que yo digo, hay que cambiar el sistema. Cuando yo digo, hay que nombrar... Y si la tiene, se puede llegar a algún acuerdo con ella. Pero, como digo acuerdo, digo comprar esa supervisión. Puede que lo haya. Ahora, yo digo, vamos a transformar esa manera de supervisión y vamos... La ciudad ha generado un liderazgo, inclusive en muchos territorios. Los propios vecinos son los que han peleado, han luchado para que el ayuntamiento le apruebe su normativa. Y aquí se han encarnado un grupo de líderes. Yo digo Adolfina, doña Adolfina, viuda de Botello en la colina del Seminario, o doña Marcela, por ejemplo, que todo el mundo la conoce en San Jerónimo. Y como ella deben haber 70, 80 líderes en la comunidad. Yo digo, bueno, vamos a crear una figura, llame regente municipal. Bogotá lo tiene. Bogotá tiene... Integrando a la misma comunidad. La misma comunidad, pero ya esta es una autoridad nombrada por el ayuntamiento. El ayuntamiento le asigna un territorio de 1 kilómetro cuadrado. No nos olvidemos que del Distrito Nacional tiene 94 kilómetros cuadrados. Cada kilómetro usted nombra esa autoridad. El ayuntamiento tiene 600 policías municipales. Yo tomaría 300 policías municipales que sean estudiantes universitarios para que trabajen conjuntamente con el regente en su territorio. Y le pondría unas promotoras de educación ciudadana, porque aquí hay que promover unos valores. Yo digo que el mayor ejemplo de educación ciudadana lo representa el metro. Miren, el metro, la gente no tira basura. No, la gente cambia, desde que está bajando esa escalera cambió. Cambió ahí. El comportamiento ejemplar en el metro, hasta el grado que entra una mujer embarazada, una persona mayor, y las personas le ceden el asiento. Ahora, cuando sube a la superficie, la persona vuelve a ser otro. Vuelve a la selva. Porque no hay autoridad, ni hay un cumplimiento de norma. Entonces nosotros tenemos que crear las herramientas. Porque la gente dice, Nueva York, Bogotá, Quito, esas ciudades, tú no puedes cosechar lo que tú no siembras. ¿Qué le pasa a esta ciudad? Esta ciudad, como institución, nosotros tenemos los barrenderos en la calle, pero tú no miras el ayuntamiento como educador, ni lo miras como sancionador. El ayuntamiento tiene que completar ese trípode de su esfuerzo para generar esa cultura ciudadana. Estabas hablando del metro, Domingo. ¿Estás de acuerdo con la extensión, la línea 3, línea 4? Sabes que el proyecto es inmenso del metro. ¿Estás de acuerdo que eso siga? Totalmente. Es que yo creo en el uso, en la optimización del subsuelo. De hecho, estamos promocionando un seminario el 24 de abril sobre el ordenamiento y el uso sostenible del subsuelo. Cuando una ciudad se vuelve vertical como la nuestra, ya tiene 3 dimensiones: espacio aéreo, superficie y subsuelo. Siempre se dijo que aquí no se quería invertir en el subsuelo porque no se veía, pero yo creo que el metro cambió la mentalidad de cómo nosotros vemos ese espacio para diversas tareas. Una de las tareas principales que tiene esta ciudad es la de hacer un sistema de galería para el drenaje pluvial, sanitario, cableado eléctrico y cableado telefónico. ¿Por qué? Porque nosotros, por ejemplo, estamos contaminando las aguas del subsuelo, que ya las necesitamos. Sí. Por ejemplo, nosotros no podremos rescatar el río Sama Isabela hasta que no tengamos un adecuado sistema de drenaje sanitario. Pero esta es una ciudad ciclónica que tiene ahora mismo a las telefónicas invirtiendo en el subsuelo por el tema del cableado de fibra óptica. Ahora, cada empresa de esa, tú tienes a la CAS invirtiendo y haciendo préstamos internacionales para poner tuberías. El ayuntamiento abriendo hoyos. Cada quien por su lado. Por su lado. Tocando sin ahora, ¿quién es el responsable del ordenamiento del subsuelo? El ayuntamiento del Distrito Nacional. ¿Y dónde ha estado en este proceso? Porque no lo ha visto como tal. Entonces, lo primero que aquí hay que hacer es una ordenanza. Por eso fue que Diandino pidió los permisos al ayuntamiento para usar el subsuelo. Si tú tienes que hacer un sistema de parqueo soterrado,
es al ayuntamiento que tiene que pedirle los permisos, porque el ayuntamiento es el responsable. Lo que pasa es, cuando yo le digo que esta ciudad cambió, esta es una nueva realidad. Fíjense que no hay normativa para el subsuelo, no hay normativa para el crecimiento vertical en la generación del verde. Señores, es que las políticas de la municipalidad están por detrás de la realidad que vive hoy la ciudad de Santo Domingo. Domingo, paradójicamente, el mejor ejemplo del sistema de galerías que se necesita en la ciudad de Santo Domingo lo encontramos en la zona colonial, que fue hecho ¿hace cuánto tiempo? Hace bastante 528 años. Y eso te habla de que hay muy poca educación en lo que tiene que ver con la formación de nuestros alcaldes. Se supone que este proceso lo tiene que llevar la Liga Municipal Dominicana, pero me da la impresión de que ni los mismos alcaldes logran identificar cuáles son los roles de la Liga Municipal Dominicana y cuáles son los roles de FEDOMO. Quisiera que me hablara sobre ese tema, tú ya hablando con el asesor, pero tenemos que hacer una pequeña pausa. Vamos a la pausa y enseguida regresamos.